Buenos días, estudiantes de la materia Introducción a la Administración. Ya estamos en el corte 3 y esta clase es para darles las instrucciones de las evaluaciones del corte 3. Bueno, me permito felicitarlos por su desempeño en el corte 1 y corte 2 y bueno, desearles un próspero 2026. Tenemos entonces para este corte, tenemos las dos actividades sumativas que ya se las voy a mostrar. Tenemos entonces el corte 3. El corte 3 tiene la unidad 5, cuyo título es Organización Administrativa, y la unidad 6, que es Administración del Cambio. Tenemos entonces en la unidad 5 los recursos que ustedes deben leer, como por ejemplo los aspectos técnicos, donde tenemos material de organización, todo lo que es la organización como una función administrativa, y la parte de la estructura de la organización, la estructura formal y la estructura informal con sus diferentes representaciones. Esto, por supuesto, lo vamos a ir viendo en las clases síncronas del corte 3. Tenemos también la parte de los elementos de la organización con sus principales canales y las ventajas de utilizar los organigramas en la estructura de una organización. Tenemos entonces por aquí, aparte de esto material del corte 3, tenemos también la guía de lo que es la comunicación efectiva como el éxito o importante para el éxito del trabajo en equipo. Esta guía también habla toda la parte de la metodología de comunicación y la importancia de la comunicación en un equipo de trabajo. Y tenemos la guía 2, que tiene material contenido vamos a ver aquí, la comunicación efectiva y el equipo de trabajo. Aquí habla de los canales de comunicación, la comunicación formal, la comunicación informal y la parte de la organización de la organización para poder establecer los canales de comunicación. También tenemos unos videos de tipos de organización, la formal y la informal. Y también tenemos otro video que habla del proceso administrativo organizacional. Y tenemos en esta unidad la actividad del corte del primer 20%, que es el desarrollo de una infografía, donde el título de la infografía es Conceptos de organización y tipos de organización. Por aquí les estoy dejando unos videos de cómo se desarrolla una infografía. La pueden hacer en Word o la pueden hacer con Canva. Y si la hacen con un software de internet, como Canva, me deben compartir el enlace y asegurarse que el enlace funcione, que sea público. Los criterios de evaluación de esta tarea es la redacción y la ortografía, la organización de la información en la infografía, la presentación visual y colocar las referencias bibliográficas con las normas APA. Y la fecha de entrega es el 21 de enero a tope a las 11:59 p.m. de la noche Venezuela, de la hora Venezuela. Esa sería entonces la infografía, es decir, nuestra primera tarea. Después tenemos en la unidad 6, Administración del Cambio, tenemos una guía que habla de la que es la administración del cambio.
que es la gerencia del cambio, las etapas, la resistencia al cambio, esos retos que tiene la gerencia cuando se va a hacer un cambio en una organización. Entonces, esta es la guía de ese material de administración del cambio. También tienen aquí un video de la gestión del cambio en las organizaciones, que también les recomiendo que lo visualicen porque les va a permitir conocimiento para las actividades que van a desarrollar. En este caso, la actividad, segunda actividad del corte 3, que tiene un valor de 20%. El tema es un trabajo en equipo, o sea, perdón, el tema es el trabajo en equipo y la comunicación, que es el tema que se está trabajando en las unidades. En este caso, va a tener en cuenta desarrollar el trabajo con buena ortografía y redacción, hacer una explicación detallada del ejemplo. Debes usar imágenes relacionadas con el ejemplo que estás colocando, la buena organización y estructura del trabajo y las referencias con las normas APA. La fecha tope de entrega de este trabajo es el 10 de febrero 2026 a las 11:59 p.m. de la noche, hora Venezuela. Aquí se pide realizar un ejemplo creativo de ustedes donde se vea explicado lo que es el trabajo en equipo y lo que es la comunicación de ese trabajo en equipo. Esa es la idea de esta actividad, de este corte. Entonces, una vez que tenga su trabajo desarrollado en Word, debe subirlo al aula virtual. Vamos a colocar aquí que es importante que el trabajo lo pongan en PDF. Es mejor porque se mantiene la estructura. Vamos a colocar aquí en PDF y subirlo al aula virtual en PDF. Es más fácil porque la estructura se mantiene, no se altera con las diferentes versiones que puedan estar utilizando de Word y la que yo tenga aquí en mi computadora. Entonces, para esa tarea, tenemos entonces subirlo en PDF a fecha tope el 10 de febrero. Y en la infografía, ustedes van a colocar el enlace. Pueden colocar la infografía directamente en Word o si lo hacen en Canva o en otro software de internet que podamos compartir el enlace, debes colocar las referencias bibliográficas. Y como les dije, asegurarse de que el enlace funcione. Que a veces no se aseguran de que el enlace funcione, entonces no abre el trabajo. En caso de duda, pueden preguntarla por aquí por el foro, como siempre les recuerdo. Y bueno, aquí están los enlaces de las clases síncronas. Por supuesto, las clases del corte 3 también van a ir mostrándose en este cuadro. Entonces, fíjense, entrando en tema de la primera, que es los aspectos de la organización. Tenemos entonces aquí la organización como función administrativa. Ya nosotros habíamos hablado anteriormente de que una organización es un sistema y habíamos hablado de la organización como sistema donde tiene elementos como entrada, procesos y salida y retroalimentación. En clases anteriores, cortes anteriores también habíamos hablado de este tema. Por lo tanto, la organización es importante desde el punto de vista administrativo y la forma como se estructure esa organización, su estructura, garantiza el éxito en la organización. Y por lo tanto es importante tener claro lo que es una organización y además es importante el trabajo en equipo en las organizaciones, donde se pueda cooperar
entre todas las personas que forman parte de la organización para el logro de los objetivos y de las actividades de esa organización. De esta manera, entonces, las organizaciones tienen estructuras formales que vamos a ir viendo en clases de este tema. Y además también hablamos de organizaciones formales que tienen una estructura definida ya y las que son informales que también existen eh, y también son importantes. Y dentro de la organización también es importante que cada quien de los que pertenecen a esa organización estén claros en cuáles son sus cargos y sus roles dentro de la organización y cumplan con esos roles y con sus actividades. Por lo tanto, en la organización se debe conocer bien los objetivos que se quieren alcanzar, se debe tener claro cuáles son las actividades de cada quien, cuáles son los cargos, responsabilidades de cada persona que integra la organización. Además, se debe saber también conocer cuál es la autoridad y quién ejerce el liderazgo y quiénes ejercen la autoridad. Y algo muy importante también en la organización es saber quién suministra la información y el momento en que se necesita para tomar decisiones. Por lo tanto, la función administrativa de la organización tiene que ver con la clasificación e identificación de las actividades dentro de la organización, la agrupación de esas actividades para poder dar cumplimiento a los objetivos de la organización, establecer los grupos de quienes tienen autoridad y cuáles son las responsabilidades de cada uno y quién los supervisa, y también establecer la coordinación tanto horizontal como vertical dentro de la estructura organizativa. De tal manera entonces que al establecer una estructura de la organización se debe tener en cuenta quiénes realizan las tareas, quiénes serán los responsables de esa tarea y qué resultados se quieren alcanzar y cómo resolver los aspectos o los obstáculos que se presenten. En ese sentido, entonces, es importante reflexionar sobre la estructura formal de esa organización o de la organización de nosotros estemos o pertenecemos. De tal manera entonces que tenemos lo que llamamos estructura, organización formal e informal. Cuando se establece una buena jerarquía, una coordinación, una estructura oficial donde hay dirección, funciones, jerarquía, coordinación, se establecen los canales de comunicación, estamos hablando de una organización formal. Y hablamos de organización informal cuando no existe una relación oficial establecida en la organización y más que todo se da por gustos, afinidades, intereses personales. Podemos ver una estructura organizacional formal, jerárquica. Normalmente vemos la estructura desde la máxima autoridad hacia los niveles inferiores. Cuando hablamos de una organización informal, quizás no exista una estructura plasmada, porque esta estructura informal es el grupo de trabajo y no hay una estructura bien organizada y presentada. Es importante entonces que conozcamos cuando hablamos de una organización formal y cuando hablamos de una organización informal, ¿verdad? También tenemos por aquí que muchas veces dividimos la organización en departamentos. Esto también representa una organización formal, que puede ser departamento de venta, departamento de producción, departamento de recursos humanos. Cada uno de esos departamentos tiene funciones y su estructura.
Y esta estructura muchas veces está reconocida y plasmada en los manuales de organización de la estructura organizativa. Y en estos departamentos también existen estructuras jerárquicas, donde quizás exista un jefe de departamento y los miembros que están dentro de ese departamento. Puede ser el supervisor y los subordinados al supervisor. Normalmente la estructura de cuántos se tienen en un departamento dependen de la complejidad que se tenga en la organización. Entonces muchas veces tenemos aquí, en este gráfico, una estructura organizacional bastante amplia. Aquí tendríamos la superior, otro nivel y un segundo nivel que se desglosa de este que está aquí, del cuarto. Por supuesto, los superiores en este caso deben delegar actividades, pero aquí debe haber políticas claras de cuál es el funcionamiento de la estructura y por supuesto existen, como le dije, supervisores y subordinados. Quizás la desventaja que podemos tener en este tipo de estructuras bastante amplias es que quizás exista un exceso de trabajo y se conviertan quizás en cuellos de botella lo que es la parte de la comunicación o del suministro de información para tomar decisiones. Aquí también hay que tener buenos supervisores que mantengan el control de sus subordinados y las actividades de sus subordinados. Y por supuesto, aquí la forma de trabajar debe ser de calidad para poder alcanzar los objetivos y para que cada persona realmente desarrolle sus actividades. Aquí tendríamos otra organización que llamamos organización con tramos estrechos, que a diferencia de esta, aquí hay una división de los niveles superiores un poco más sencillos y hay como, esto sería una estructura, una segunda estructura, una tercera estructura. Quizás aquí la supervisión se hace más estricta, hay mayor control y la comunicación se establece en forma más rápida que en esta estructura anterior. Pero esta también tiene sus desventajas. Los superiores tienen intervenir demasiado en el trabajo de los subordinados. Existen muchos niveles administrativos porque tiende a ser entonces a haber más estructuras más divididas, se hace más costosa y existe mucha distancia entre los niveles inferiores y los superiores. Lo que quiere decir esto que nosotros debemos seleccionar la estructura o la organización debe seleccionar la estructura de acuerdo a los objetivos y las funciones que se establecen en ella. ¿Ok? De tal manera entonces que en esta guía hay una diferencia, un cuadro aquí de que diferencia lo que son los tramos estrechos y los tramos amplios. Explica que las ventajas de cada una. Y conociendo estas ventajas, se puede entonces evaluar cuál es la estructura que se adapta mejor a la organización donde nosotros pertenecemos. Porque de repente para unos es más beneficiosa los tramos estrechos y para otras es más beneficiosa los tramos amplios. Recuerden que esta guía está en el aula virtual y ustedes la pueden leer y analizar para el desarrollo de sus actividades académicas sumativas. Bueno, aquí continúan con otros temas que la vamos a ir tocando en próximas clases, como es lo que es la necesidad del equilibrio, que es muy importante el equilibrio en la estructura de la organización, y lo que es el ver la organización como un proceso, ya que tiene objetivos y planes
Se establecen actividades para el logro de esos objetivos. Existe una estructura de autoridad y autoridad y subordinados a autoridad y un personal que dirige la empresa. También está el diseño de esa estructura a favor del trabajo que permita a los miembros y grupos comunicarse, trabajar con calidad, lo cual trae mejoras y beneficios para la organización. Y por supuesto, el diseñar la estructura de la organización tiene que tomarse en cuenta las limitaciones que tenga esa organización, las ideas y costumbres de los individuos y ver el impacto que se refleja, cómo se organizan las personas para la eficacia de la organización. Bueno, esta clase se las comparto en el aula virtual. Como siempre les digo, en caso de dudas, me pueden escribir por el foro o me lo pueden hacer llegar por mensajería directa, recordando siempre que deben colocar nombre, apellido y la materia a la cual están haciendo referencia la pregunta.